y comenzamos con la decimotercera sesión del curso de experto en psicología del fútbol. En esta segunda edición hoy nos acompaña el maestro Rafael Zarabaín Pinto, que es el psicólogo, como pone en la imagen, de las selecciones menores de Colombia, y nos va a hablar pues, precisamente de cómo es ser psicólogo de las selecciones nacionales menores, compartiéndonos un poquito toda su experiencia de muchos años en este ámbito. Él es psicólogo, es especialista y máster en psicología del deporte, y desde el 2013 es psicólogo en la Federación Colombiana de Fútbol en las categorías masculina, tanto la sub-20 como la sub-17 y la sub-15, y en femenino las mayores, la sub-20 y la sub-17. También ha sido psicólogo de la delegación colombiana en los Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, Olímpicos, y fue el director del área de Psicología del Deporte del Ministerio del Deporte y miembro de la Comisión de Ciencias Aplicadas del Comité Olímpico Colombiano. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad del Bosque, y de Psicología Deportiva para entrenadores nacionales profesionales del nivel A y del nivel C. Y para nosotros pues es un placer, y darle las gracias desde la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte por sacar un ratito, que ahora mismo está concentrado con la selección masculina sub-20, y para poder compartir con todos ustedes pues, su experiencia. Y nada más, le damos las gracias y os dejo con Rafael Zarabaín. Rubén, muchísimas gracias. De verdad, para mí un placer estar aquí, compartir con ustedes, a todos los que están presentes. Muchas gracias. Un honor estar aquí con colegas profesionales, amantes del deporte, amantes del fútbol. La verdad que una experiencia, por bendiciones de Papá Dios, muy linda. Son 10 años trabajando exclusivamente en fútbol. Trabajando exclusivamente en procesos de formación con seleccionados juveniles, que creo que como psicólogo nos llena aún más, aportar no solo conocimiento para su proyecto de vida como futbolista, sino como seres humanos, tanto a niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres. Así que muy contento de estar aquí. Parte de esto de hoy es compartir un poco esa experiencia de ser psicólogo de selecciones nacionales juveniles o en las categorías menores. Llegar 10 años después de haber vivido la experiencia en el Comité Olímpico o Ministerio del Deporte fue muy interesante, porque a pesar de haber hecho un ciclo completo, llegar al fútbol es un universo totalmente diferente. Se los digo por experiencia en todos los deportes, y cuando yo llego al fútbol, después de hacer un ciclo, de terminar en unos olímpicos, como se dice aquí en Colombia, no, ya un solo deporte, papita para el loro, decimos aquí en Colombia, y resulta que el fútbol es algo especial. Entonces, cuando yo llego, hago un poco esa revisión. Yo digo, aquí lo primero, y así titulo esta presentación, es saber estar. Yo tengo que saber dónde estoy. Yo tengo que saber con quién estoy trabajando, porque lo que yo veía de pronto en otros deportes, en el fútbol no funcionaba de la misma manera, al menos aquí en Colombia. Entonces yo tenía que entrar un poquito más y conocer. Por eso ilustro un poquito esta presentación con estas dos fotos, porque de una u otra manera es la primera invitación para todos ustedes. A veces nosotros llegamos y bueno, ya yo soy profesional, ya yo hice mi especialización, mi maestría, entonces hay que hacer esto y esto. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Para nosotros, especialmente en estos países de Latinoamérica, la psicología todavía es algo nuevo, todavía es algo que
de una u otra manera nos toca seguir construyendo y ganándonos un espacio. Entonces, de ahí teníamos que arrancar. Y esa es la primera invitación. Sí, somos psicólogos, estamos preparados, somos conscientes y vemos muy obvio la necesidad de la psicología en el alto rendimiento, en el fútbol, pero probablemente las personas que están alrededor nuestras y que hasta cierto punto son los que mandan, como el míster, no lo ven de la misma manera como nosotros lo vemos. Entonces, ahí viene la primera herramienta que tenemos nosotros como psicólogos: llegarles, ganárnoslos y mostrarle la importancia de esta psicología. Fue un proceso de observación, fue un proceso de hablar con entrenadores, fue un proceso de irles mostrando poco a poco que éramos importantes. Fue un proceso de negociar espacios. Yo llegaba a convocatorias como, pues yo soy el único psicólogo de la federación, entonces a mí me turnan a los distintos grupos de acuerdo a la competencia fundamental. Entonces yo llegaba y ya ellos tenían armados su cronograma, sus cosas, y yo, ¿será que me pueden regalar unos minuticos? Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser inteligentes y saber estar, e irnos ganando los espacios. Si nosotros llegamos a imponer por experiencia personal, inmediatamente vamos a encontrar la resistencia. No, es preferible que los muchachos o las muchachas descansen, es preferible que hoy hay doble jornada y van a estar muy cansados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Y esa es la invitación, mostrarles a ustedes un poquito cómo supe estar o cómo he sabido estar para lograr que nuestra psicología deportiva esté presente en esos momentos cruciales, en este caso para el fútbol colombiano e igual para cada uno de ustedes, para el fútbol de cada uno de sus países, que definitivamente sí marcamos una diferencia grandísima, y aquí lo puedo decir con el ego hinchado de que somos muy, pero muy importantes. Adicionalmente a eso, para reforzar un poco esa idea, cuando yo llego, yo digo, bueno, estoy en un mundo que es el fútbol. Y resulta, encontré esta definición que quería compartirla con ustedes. El fútbol es particular. Esta es una definición de un curso que hizo la Conmebol aquí en América Latina para estrategias del desarrollo del fútbol juvenil. Está en la Conmebol, en la página de capacitación. Se lo recomiendo, me pareció muy bonito y que nos da más que herramientas, un respaldo importante en lo que nosotros hacemos. Y de entrada yo encuentro esta definición y es un poco lo que les quiero transmitir. El fútbol es un deporte singular, diferente a todos los deportes, con muchas diferencias culturales, étnicas, sociales y económicas, donde los aspectos psicológicos y emocionales juegan un papel trascendental. Eso es un deporte donde hay muchas particularidades. Cada jugador es un mundo distinto y cada jugador puede estar viviendo una actualidad diferente, incluso en selección. Aquí llegan jugadores que hoy tienen un contrato en esta categoría sub-20, ya contratos, hay algunos que ya están en Europa o en el fútbol del extranjero, lógicamente están ganando en euros, en dólares, y hay muchos que aquí siguen en Colombia todavía, que van en ese proceso con muchas posibilidades, probablemente, y ojalá el Mundial sea una vitrina para salir, pero hoy hay diferencias grandísimas. Colombia es un país de mucha multicultural, así que uno encuentra todo eso, y eso lo tenía yo que tener en cuenta, porque no podía con una cartilla, entonces hay que hacer A para que el resultado sea B. Aquí y en el deporte y más en el fútbol notaba esa diferencia. Entonces ya yo sé dónde estoy. Adicionalmente a eso, el fútbol tiene particularidades que no se ven en ningún otro deporte. Fuera de esa diferencia cultural, empieza uno a encontrar ese grupo heterogéneo, como les decía anteriormente, y se ve mucho en el proyecto de vida de ellos, unos más adelantados que otros, y eso lógicamente te marca diferencia
en el actuar y el que termina afectando muchas de las variables que trabajamos nosotros, como la autoconfianza, la autoestima, etcétera. La parte mediática, o sea, al menos aquí en Colombia y creo que en todos sus países, el fútbol a nivel mediático está por encima de todos. O sea, la gente se pone brava que los noticieros, que los programas es solo fútbol, pero fútbol es lo que vende. Ellos tratan de hablar de otras cosas y la gente se engancha por el fútbol. Entonces es muy, pero muy mediático. Yo trabajé 5 años en Coldeporte, en ministerio, en comité, hice ciclo olímpico, fui a los Olímpicos de Londres, un personaje y nadie me conocía. Me convocaron una vez con el fútbol y ya me llamaban de prensa, de radio y yo, ¿aquí qué pasó? Por el fútbol. El fútbol tiene esa particularidad y nosotros teníamos que saber o tenemos que saber que el jugador está sujeto a eso. Hay figuras que en el fútbol son muy, pero muy marcadas y que de una u otra manera afectan la parte emocional de nuestros jugadores, que son empresarios y patrocinadores. Los empresarios, desafortunadamente, y lo podemos hablar aquí en este espacio como psicólogos, los empresarios terminan viendo a estos muchachos o muchachas como un producto para venderlo. Pero en ese proceso, lógicamente, les dan gustos. En Colombia se dice los malcrían porque les dan todas las cosas que ellos pidan, los endiosan porque saben que es la posibilidad de ganar un dinero también. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Lo mismo los patrocinadores. Yo tengo selección sub-15 de niños de 13, 14 años y el 70-80% ya tienen contrato con Adidas y con Nike. Entonces, o con Nike, con uno o con el otro. Entonces, imagínense un niño a esa edad recibiendo ya ese tipo de influencias del entorno. Y adicionalmente ya lo empiezan a tratar especial. O sea, hay muchachos que viven en una casa hogar que se llama aquí en Colombia, comparte habitación con 4 o 6 compañeros. Y resulta que por un solo llamado a una selección, cuando llega ya le dan cuarto individual. Entonces, miren todo lo que el fútbol mueve, que de una u otra manera está afectando esa parte emocional de ese jugador. Y en selección, lógicamente, se marca mucho más la diferencia. Entonces, analizaba todo eso y decía, huepa, aquí el deportista es distinto. Y no porque él quiera, sino que hay un entorno que ya le empieza a marcar, a enviar cierta información que lo puede llevar a pensar de una manera diferente. Entonces, cuando ya sabemos lo que es el fútbol, ya sabemos a lo que están sometidos, nos encontramos ahora con otra variable y es ese desarrollo apresurado que hay hoy. Aquí ya yo llamo desarrollo apresurado, también lo reconfirmé en el curso que les comentaba anteriormente, es que hoy para los deportistas, perdónenme, para los clubes, para los empresarios, vuelvo y repito, el muchacho tenemos que mostrarlo, tenemos que exhibirlo para de esa manera probablemente poderlo vender y lograr algún tipo de ingresos que es parte del negocio del fútbol. El problema, y eso ha pasado siempre, y muchos jugadores sueñan con ir a Europa, en el caso de Sudamérica, el problema es que hoy es cada vez más rápido. Hoy los procesos terminan siendo incompletos. ¿Por qué? Porque lo quieren sacar rápido. Entonces lo ponen a debutar en el fútbol en el fútbol como profesionales, probablemente en edad donde él todavía no está preparado. Entonces encontramos nosotros jóvenes donde su desarrollo psicológico y físico aún está incompleto, pero la exigencia del entorno es total. La pregunta que nosotros como psicólogos nos tenemos que hacer es, ¿están o no están preparados para eso? Entonces,
empezábamos a construir con los entrenadores, a medida que yo iba generando un poco la confianza con ellos, un perfil de un jugador que probablemente no está listo todavía para recibir todo lo que está recibiendo. Y ese jugador, por eso mismo, empezaba a estar sujeto de una serie de momentos o a ser sujeto de una serie de momentos emocionales que nosotros como psicólogos no lo podíamos permitir. En mi caso, yo tenía que brincar a tratar de blindar un poco lo que estaba pasando con estos muchachos o lo que sigue pasando, porque eso lógicamente pasa, pero había que detectarlos. Y esos momentos estaban en que había una presión familiar y económica, porque ese muchacho a veces de 14, 15 años empezaba por un contrato con un club, con un patrocinador, a ser la persona que más dinero llevaba a la casa o lleva a la casa. Entonces esa dinámica familiar, donde hay una figura, sea paterna, en muchos de estos casos son de hogares disfuncionales. En nuestros países, el futbolista muchas veces proviene de clases sociales muy bajas. Entonces, ese muchacho, que es el que más dinero lleva, claro, la dinámica familiar hace un giro de 360 grados y él es el que manda. Él es el que dice qué hacer y qué no hacer en la casa. No está preparado y además lo endiosan la misma familia porque es lo que el nene quiera, es lo que el nene pida, porque es que el nene es el que nos trae la plata. Entonces, miren ese joven que con el que nosotros interactuamos, todo lo que le está pasando en esa cabecita. Adicionalmente hay una presión social porque empiezan a ser figuras públicas y lógicamente ya él tiene que tener mucho cuidado en su actuar, no le permiten ser niño, niña, joven. Y medios de comunicación y redes sociales, que ustedes saben que hoy es algo de lo cual ellos tienen que estar muy alerta. Entonces, miren quién de una u otra manera es esa persona que nosotros tenemos que llegarle. Entonces, claro, la psicología deportiva nos enseña que hay que trabajarle la motivación, la confianza, hay que trabajarle todas esas variables, pero ¿a quién le estamos trabajando eso? ¿Quién es ese joven? Entonces yo sabía que esa metodología que de pronto traía anteriormente, si yo la aplicaba aquí, había muchas posibilidades que no funcionara, porque mi receptor en este caso podría tener una influencia del mundo exterior diferente que no lo iba a permitir. Entonces seguíamos construyendo un poco ese perfil de ese joven y a eso sumarle a la actualidad en la que vivimos hoy. Es una actualidad donde los cambios son permanentes, donde los aspectos socioculturales están lógicamente ligados a las redes sociales y que ese muchacho o esa muchacha, especialmente estos jóvenes, cambian mucho por la influencia que reciben de esas redes sociales. Miren lo que dice esta definición, que inciden en la formación y en el actuar de los jugadores. Esto está en un estudio, vuelvo y repito, hecho por la Conmebol, donde es generalizado a nivel de América Latina. O sea, los tiempos de hoy nos presenta un jugador totalmente influenciable por las redes sociales. Entonces, interesante, porque es que nosotros tenemos que saber con quién estamos trabajando. Todo esto nos llevó, vuelvo y repito, cuando hablo en plural, hablo de los entrenadores, a definir un poco el deportista, el futbolista de hoy. Y ese futbolista de hoy nosotros lo definimos dentro de una cultura del merecimiento. Hablando con los entrenadores, muchos de ellos me decían, Rafa, tú no te das cuenta que estos muchachos llegan a una selección que para nosotros era lo máximo, que no necesitábamos ninguna motivación porque es que el escudo del país ya era suficiente, tenerlo en el pecho, representar al país. Para ellos es como sí, bueno,
yo me lo merezco, me llamaron a la selección, buenísimo, ya, bien, bien. Y de pronto no conciben la magnitud, la responsabilidad, el compromiso que esto tiene. Entonces empezamos a trabajar y lo definimos con un entrenador que es la cultura del merecimiento. Y me di a la tarea de generar una especie de un perfil del deportista que nos llegaba a nosotros, hombre y mujer. Se ve más marcado en los hombres, lógicamente, porque aquí en Colombia pues está mucho más avanzado el fútbol masculino, aunque los resultados del fútbol femenino del último año nos disparó mucho, pero está más marcado en el hombre porque se maneja, al menos aquí, más, la influencia es mayor, y empezamos a darnos cuenta que ellos creían que todos se lo merecían y no valoraban lo que iban consiguiendo. Trabajábamos en el fútbol, pero veíamos que eso se desprendía a todas las esferas de la vida del joven, en este caso futbolista. Decíamos, para ellos pueden hacer lo que quieran, no hay problema, no hay límites, y no se dan cuenta de que están en un espacio donde muchos quisieran estar. Interesante. Luego, que les cuesta trabajar en equipo. Eran egoístas. Nosotros decíamos, hombre, el fútbol es un deporte de conjunto, pero vemos que les cuesta. Impulsivos. O sea, ellos, con tal de lograr lo que ellos quieren, esa satisfacción de deseos, ellos no miden las consecuencias. Entonces íbamos construyendo una cultura interesantísima que nos llevaba a nosotros a decir, bueno, hay que conocerlos un poquito más. Les cuesta salirse de su zona de confort. Y esto era interesante porque nosotros veíamos jugadores que llegaban a la selección, y la selección, en este caso, es una vitrina para seguir fortaleciendo su proyecto de vida. Y veíamos que muchos lo veían, valga la redundancia, como algo que ya llegué a la selección. Bueno, seguro mi empresario me vende, o yo no sé. No, hombre, además de todo lo bonito que tenía, era la posibilidad de crecer aún más. Y por eso veíamos que se conformaban muy fácilmente. Cuando les tocaba hacer un esfuerzo más, ir un poquito más, no, aquí estoy bien. Se quedaban en una zona de confort. Y veíamos una característica importante, y era que se frustraban y se bloqueaban con mucha facilidad. Esto tirar del cable que puse entre comillas, lo aprendí de un hijo. Yo tengo un hijo hoy de 16 años. Durante la pandemia tenía 14 y jugaba, pues las plataformas y los juegos, pues uno trata de limitarlo hasta cierto punto, pero pues en ese momento era la posibilidad de socializar con amigos. Y un día iba saliendo y lo escuché a él: ¿qué te pasó? ¿Tiraste del cable? Y yo le dije, ¿qué es tirar del cable, hijo? Me dice, no, que no le estaba yendo bien, entonces se desconectó. Tirar del cable, o sea, se frustran fácil, no hay tolerancia a la frustración. Entonces, cuando nosotros vimos esto, decíamos, aquí está, ya sabemos el entorno, ya sabemos alrededor lo que está pasando, pero ¿cuál es el producto de eso? Y encontramos que era esta cultura del merecimiento. Entonces, en colaboración con los profes, vuelvo y le repito, mi trabajo me permite hablar con el de la 20, el de la 17, el de la 15, hombres, mujeres. Empezamos a trabajar. Y yo les mostraba esto a muchos y decían, sí, eso es. ¿Y qué hacemos? Yo les dije, documentémonos aún más. Veamos un poquito más qué hay. Entonces, bueno, esta es una foto que yo hice de apoyo porque para nosotros los viejitos tiene sentido un poco esa tolerancia a la frustración. Los que usábamos cassette, sabemos que era cuando se nos enredaba un cassette, que cortábamos, pegábamos de todo y buscábamos que se perdiera la más mínima
porción de la canción y hoy de pronto el problema es el Spotify, que las redes se caen, etcétera. Entonces lo hice un poquito con cierta ironía, pero para mostrar esa falta de tolerancia a la frustración en algún momento. Entonces, esta cultura del merecimiento nos llevó a nosotros a revisar, a investigar. Y yo encontré un libro aquí en Colombia de un psiquiatra que trabaja mucho con jóvenes, que se llama Guillermo Carvajal, y el libro se llama, está al final en la bibliografía, Prioridad pervertir a los jóvenes o a los niños. Yo decía, wow, qué título tan fuerte. Y cuando me acerqué al libro, encontré que él empezaba por definir una generación a la que él llamó NET, y veía esa similitud con la cultura del merecimiento. Entonces ya cuando él habla, y con base en testimonio de muchos años de consultas con jóvenes, yo decía, bueno, estamos en el mismo camino. Entonces miren cómo describe Guillermo Carvajal esta famosa generación NET. Él dice, son brillantes, 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 te hablan de cualquier tema, pero son vulnerables e influenciables. Entonces tú dices, sí, sí es verdad. Yo soy psicólogo de jóvenes, pero además soy papá. Yo tengo una niña de 13 hoy y un niño de 16. Yo decía, sí, señor. Miren, estamos ante un nuevo ser humano que se caracteriza por su bajo nivel de frustración y por estar propenso a autodestruirse. Entonces, cuando no le salen las cosas, claro, yo soy malo, yo no sirvo para esto. A mí me habían dicho que sí, pero no. Yo soy un desastre. Es egoísta, ojo, y empiezan a ver una serie de cosas que nos servía a nosotros en lo que queríamos. Dice, abandona cualquier forma de espiritualidad y su manera de relacionarse con los otros es distinto. Claro, viven en una aldea virtual. No buscan compromisos, dice Guillermo, sino la satisfacción inmediata de los deseos. A esto se le suma un marcado rechazo a la escuela y un constante aburrimiento e infelicidad. Y yo decía, yo a veces hablaba con mis hijos y no, estoy aburrido. Y yo le decía, pero hijo, ahí hay una bicicleta, hijo, yo vivo en el campo, sal, camina, respira. No, estoy aburrido. Y encontré esta imagen que me pareció que le llaman el maniquí centennials o millennials, perdón, y es eso, ese muchas veces el gesto corporal, y uno lo ve en los jugadores estando aquí, a veces los ven, ¿no? No, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, y si les limitan un poquito el horario de los celulares, ahí sí quedan locos. Entonces uno dice, les cuesta, no son felices. Y ojo que esta infelicidad más adelante la voy a confirmar, está en que la felicidad está asociada con la última tecnología, y a medida que esta evoluciona ya están vacíos, porque hoy tenía el mejor celular, pero mañana salió uno mejor, entonces ya el mío no sirve, entonces ya no soy feliz. Entonces, interesantísimo, porque esa es la generación a la que nosotros como psicólogos tenemos que llegarle. Miren que decía Guillermo Carvajal que actúan sin medir las consecuencias y con la ansiedad de comprar cosas y por ser lo último en tecnología y moda, porque eso les da estatus. Y miren esta última parte que me pareció espectacular. Les sobra información. Ellos están conectados y saben de todo y te hablan de todo, pero hay que organizárselas porque no saben cómo usarla para que de verdad sea útil. Y miren lo último, encuentren en ellas valores que aporten a su formación como seres humanos. Entonces, decía yo y compartía con los profes, nosotros en estas edades, todavía estamos formando, todavía podemos llegar. Y qué bueno aportar en esa formación. Y ya sabemos que ellos oyen, reciben, tienen todo, pero
nosotros como formador tenemos esa responsabilidad para que sigan creciendo como personas, como seres humanos. Miren que los tiempos actuales, y vuelvo a orientarlos un poquito porque creo que es fundamental que nosotros tengamos claro quién es ese sujeto. Definitivamente, cuando tú tienes claro eso, cuando tú sabes que, a ver, ¿cómo les explico yo esto? Anteriormente, había un emisor que eran las figuras de autoridad de un mensaje, llámese papá, llámese rector de un colegio, profesores, llámese entrenadores, y había un receptor, un sujeto. En mi caso, yo digo con todo cariño que a mis papás les tocó un poquito más fácil, porque el mensaje que recibían en el colegio, el mensaje que recibían en la casa, en el colegio y muchas veces en clubes de deporte era el mismo, y había respeto y había autoridad. Entonces había un emisor, había un receptor. Muchas veces a mí me decían, y cuando yo preguntaba por qué, y me decían, porque te lo digo yo y yo soy tu papá. Y yo vea, sí señor. Entonces, al haber un emisor, un receptor, un solo mensaje, pues lógicamente el muchacho o nosotros hacíamos lo que pensaban ellos habían que hacer. Que pues en gran parte yo hoy podría decir que era lo correcto. Hoy, en estos tiempos actuales que como ven hay tanta influencia, hoy se manda un mensaje por parte de nosotros como figuras de autoridad, pero el receptor no lo recibe como nosotros queremos muchas veces. ¿Por qué? Por esa influencia que tiene del entorno de los cuales ya hablamos y lo interpreta de acuerdo a la información que él tiene. Entonces, ese es nuestro gran reto. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Miren que viendo la manera de poderle llegar a estos jóvenes, que allá es donde yo quiero enfocarlos, en el mundo de hoy la autoridad y el poder lo tienen quienes son capaces de generar empatía en las personas. O sea, ya esa mano fuerte, ese porque lo digo yo, probablemente no funciona porque es que ya tiene un universo de información que le pueden decir no te dejes, tú eres capaz, tú eres el único, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién genera quién logra lo que queremos? Que es poderlos formar de la manera correcta, quien tiene empatía. Entonces, ahí empezamos y fue algo en lo que yo digamos, hasta en el buen sentido de la palabra, me obsesioné. Yo decía, ya tenemos detectado al muchacho y a la muchacha de hoy. ¿Cómo le llegamos? Listo, con la empatía. Pero tengo que tener claro por qué para los profes el mensaje que mandan es tan obvio, para el receptor no lo es. ¿Cómo logramos ese puente? Y leyendo encontré la parte de las generaciones. Cómo ese estudio de las generaciones nos permite conocer un poquito esa mentalidad colectiva. Entonces ya por conocimiento, por algún tipo de bibliografía, tratamos de generar un perfil del deportista o futbolista de hoy, hombre o mujer, pero también teníamos que ver cómo ese puente iba a funcionar. Ya sabíamos que el puente era la empatía, pero ¿cómo logramos que ese entrenador que ha trabajado de una manera siempre no traicione sus principios, pero probablemente en la medida en que va a mandar ese mensaje sea un poquito más acorde con el joven de hoy? Entonces, definitivamente había que construir relaciones más empáticas para que ese joven recibiera el mensaje como nosotros de verdad queremos que lo reciba. La parte generacional es espectacular. Para no hacer esto largo, yo me fui desde había una generación silenciosa, una generación intervalum, que es entre las guerras, etcétera. Lógicamente, yo partí de mis padres, que eran la generación baby boomers, vi una serie de características.
Luego está la generación X, de la cual pertenezco. Las generaciones anteriormente, y ya les explico el por qué, eran periodos de 20 años, muy establecidos o aproximados, pero eran 20 años. Entonces la generación X, la generación baby boomer, perdón, era de los 40 a los 60 aproximadamente. La generación X es de los 60 a los 80. Y viene la generación Y, que inicialmente de los 80 al 2000, también llamado generación millennials, porque iba con el milenio, y la generación Z, que es la que tenemos hoy, y ya les cuento un poquito hacia dónde vamos. Esa generación Z o centennials, que en estadística está del 2000, 2002 hasta la fecha, aunque ahí está muy fuerte una generación que llaman de pantalla o alfa, que está ahí, pero ya les muestro cómo este universo virtual casi que ha unido estas últimas generaciones. Entonces, yo decía, listo, yo soy generación X con influencia de la parte final de los baby boomers, donde de ese desorden inicial se dan cuenta que esto hay que ser un poco más realistas, donde nos generan un sentido de pertenencia, un temor a la autoridad, etcétera, etcétera. Pero aparece la generación Y y Z, que es con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, ya ellos teniendo claro todo, yo decía, listo, ¿cómo son? ¿Cómo les digo yo a los profes y cómo llego yo? Que la manera de poderlos tocar como queremos es conocerlos. Y es de pronto, sin traicionar, vuelvo y repito, nuestra filosofía, enviar el mensaje de una manera diferente. Y arrancamos la generación. Bueno, antes de eso, y no para desmotivarlos, como les digo yo a los profes, esta generación, según el escritor británico Simon Sinek, o sea, es un problema universal, se refiere a estas nuevas generaciones como difícil de manejar. Claro, si todo el mundo le está mandando un mensaje diferente, si ellos hoy hacen cosas y les dan like, ellos dicen esto es lo que hay que hacer. Ya les profundizo un poquito en esto. Entonces, ya de entrada te dice a ti, como psicólogos tenemos que aparecer y aparecer para facilitar ese puente. Miren lo que dice Simon Sinek. Él dice, son criados bajo un entorno que les dice que son especiales y pueden conseguir cualquier cosa. Claro, cuando Carvajal Guillermo hablaba de prioridad pervertir a los niños, se estaba refiriendo al mercadeo. Les dicen, hey, ustedes pueden conseguir lo que quieran, ustedes pueden hacer lo que quieran, ustedes pueden ponerse los zapatos de Messi y van a ser como Messi, ustedes pueden lograr lo que les dé la gana. Si lo logró este señor, usted todos los podemos hacer. Resulta que cuando ellos tienen ese mensaje aparentemente claro, pero al enfrentarse a la realidad, eso es en su aldea virtual, pero cuando cuando están en la realidad, ya se dan cuenta que de pronto no es como ellos lo creen. Y ya empiezan a sentir ese desequilibrio, esa presión de la competencia, porque es que no soy solo yo el mejor, sino que hay una cantidad que le han mandado el mismo mensaje, y la incertidumbre. Entonces, miren lo que dice Simon Sinek. Tenemos una generación entera con poca autoestima, lo que decía Carvajal también y habíamos visto nosotros, que necesita el reconocimiento de un like en las redes sociales. Entonces, estamos en el fútbol, en un deporte de competencia, en un deporte donde yo de por sí estoy presionado por un entorno que espera mucho de mí, y además estoy creciendo con un mensaje de que yo puedo hacer lo que quiera, y cuando no lo hago no tengo herramientas de afrontamiento. Entonces ahí teníamos que seguir o tenemos que actuar nosotros como psicólogos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos que ellos las adquieran y cómo logramos que los profes, el cuerpo técnico en general, mande el mensaje de formación que requerimos o que queremos que llegue? Entonces había que conocerlos. Les traigo aquí
un resumen de las dos últimas generaciones, Millennial o generación Y del año 82 al 2001, con ciertas características que nos permite a nosotros como psicólogo transmitirle al cuerpo técnico de tal forma que podamos llegarle a ellos como queremos. Miren, ya son una generación digital. O sea, a pesar de que algunos de ellos pueda que no hayan nacido con la tecnología, ya están inmersos en ella. Y ahí vuelvo a mi tema que por las redes sociales, por la aldea virtual, hoy la generación Y y la generación Z comparten muchas cosas y van a encontrar una serie de características que tienen ambas generaciones. Entonces, viven en continuo aprendizaje y en constante comunicación, pero ahí, miren la comunicación, ahí hay 6 personas y las 6 personas se están comunicando. Y hago así, entre comillas, se están comunicando. Ojo, les incomoda atarse a un proyecto que no comparte. Entonces ya tú vas viendo cositas que nos puede favorecer en el fútbol, porque normalmente el deporte en general y el fútbol es algo que les gusta, pero de entrada esta generación les cuesta, si no les gusta, ellos están donde están bien, donde están contentos, donde la pasan bien. Entonces te empieza a dar a ti pistas, pero al mismo tiempo te da el conocimiento. Les incomoda un proyecto que no comparte. Entonces ya tú empiezas a hablar y adelantándome un poquito, hay que irlos enamorando un poco en lo que estamos. Miren, para trabajar requieren sentir incentivos emocionales. Entonces los profes me decían a mí, pero Rafa, si ellos están en una selección, es una desagradecido. Y yo, no, profe, no. Esa es la generación de hoy. Tenemos que entenderlo. Si queremos hacer lo que queremos, hay que entenderlos. Entonces, tanto que para muchos, más que la parte económica y que la dimensión del dinero en el fútbol, ustedes saben que se perdió, es importante. Para ellos es clave que se preocupen por sus aspectos personales o que piensen en planes que a ellos los van a ayudar a formar como seres humanos, porque eso no está en redes. Entonces, miren que aquí nosotros como psicólogos tenemos un campo espectacular, porque nuestra profesión nos permite ser empático y nuestra profesión nos permite ver esta parte emocional como una prioridad. Y para ellos es determinante. No toleran la rigidez y creo que es importante, y hoy todos ustedes alrededor del mundo saben que muchas empresas hoy trabajan por objetivos, muchas empresas te da la posibilidad en el mismo sitio de trabajo de tener área de recreación. Hoy la pandemia permite que los horarios sean mixtos, virtual y presencial, y para ellos es clave. Por ejemplo, en el fútbol, los que han estado en el fútbol tiempo saben que hace unos años la rutina semanal de los entrenamientos no cambiaba. Entonces el lunes era recuperación, a veces se jugaba domingo, el martes era como video y revisar lo que pasó, el miércoles parte táctica, el jueves parte física, el viernes era un partido y listo para jugar el domingo otra vez. Hoy ellos hay que cambiarles. Y por eso ven hoy a los preparadores físicos con una serie de ejercicios, de cosas recreativas, porque es que la flexibilidad es determinante para ellos. No les gusta el compromiso, más que reconfirmado, los hemos visto, les cuesta un poco y es una característica. Miren que son una generación preparada, lo que les decía, para funcionar por objetivos. No sé ustedes, pero creo que a nivel mundial, pues sí, creo que es algo mundial. Muchas empresas hoy están contratando más que por un título profesional, por competencias. Entonces, si tú eres bueno para programar esto, me sirve, venga, eso es lo que yo necesito. Entonces, los objetivos. Entonces, miren cómo todo esto lo íbamos asociando con el fútbol. Ajá, hay que ponerle retos, hay que retarlos, porque saben trabajar, pero por objetivos.
tienen una creatividad muy marcada. Entonces yo me acuerdo que aquí hubo una frase que por mucho tiempo hizo carrera en Colombia, que era: el futbolista, si tú le das más de 2 informaciones, de pronto se enreda. Y no, esta generación es creativa, está marcada. Esa influencia de las redes sociales los llevan a ellos a estar un poco alerta de muchos estímulos externos. Es visual, es auditiva. Entonces, todo eso empezábamos nosotros a revisar. Tienen más capacidad multitarea, sin descuidar la calidad de la misma, muy asociado a lo anterior. Y miren donde empezábamos nosotros también a darnos cuenta que viven un mix entre los sistemas de liderazgo moderno y los de otras épocas. Lo que yo les decía, para mí lo que decía un profesor, un entrenador o mis padres, se hacía porque se hacía. Hoy ya no, porque no me parece, porque a mí me contaron o yo encontré o yo vi que es distinto. Entonces, esa relación de poder para esta generación, ojo, está todavía. ¿Será que es así como dice mi papá o mi mamá, mi profe, mi rector? ¿O será que es por el otro lado? Entonces ya tú empezabas a ver que había cierta confusión que de pronto no permitía que ese mensaje llegara de la manera como llegara. Y llegamos a la población con la que en mi caso es con la que estoy trabajando, pero quería traer lo otro para que ustedes vean. Muchos de estos son hijos de millennials o muchos de ellos reciben la influencia de millennials. Saben que en el fútbol, pues hoy puede haber muchachos en ese desarrollo apresurado que les hablaba al comienzo, muchachos de 14, 15, 16 años, con muchachos de 25, 30, por la heterogeneidad del fútbol y el desarrollo apresurado. Entonces la combinación era inminente, la unión de las dos generaciones era inminente, y es con lo que nosotros trabajamos. ¿Quiénes son los centennials? Los centennials siguen en formación. Entonces miren lo interesante, porque es que esa formación de la que tanto nosotros hemos hablado y de la que tantos, al menos aquí a nivel de Federación de Fútbol, somos conscientes que tenemos esa responsabilidad de formar. Ese muchacho hoy me dice una cosa y mañana me dice otra, porque está recibiendo información permanentemente y está en formación. Miren, son nativos digitales. Aquí sí no hay pierde. Ellos no han conocido una realidad distinta sin la existencia de las redes. Se mueven, viven en una aldea digital, en una aldea virtual. Reciben, procesan e intercambian. Tal cual. Nosotros, yo soy X y a veces digo, llevo mucho tiempo aquí, me meto, es el mundo de hoy, pero imagínense, ellos nacieron ahí. Son disruptivos, interesantes. O sea, ¿por qué? Porque permanentemente recibimos en ellos, no me parece, yo en mi club lo hago de una manera diferente, yo vi que es distinto. Y uno dice, hey, estás en una selección, es el míster, de pronto eso es. Para mí eso es, pero de pronto para ellos no, como les decía. Entonces, desde su posición de ser disruptivos, se han construido como individuos. O sea, están en formación, pero ese mensaje le está llegando que uno no puede tragar entero, que tú lo puedes hacer distinto, que tú tienes el derecho a... Y entonces, claro, se sienten, como les había dicho antes, con permiso de ser y expresar lo que es, porque hoy uno escribe algo que para una generación como la nuestra está totalmente incorrecto, pero de 10 personas ellos pueden recibir 7 likes, comentarios como qué bueno que te presente como eres, qué bueno que expongas tu personalidad. Entonces, esos pobres muchachos todavía dicen, bueno, ¿esto es bueno o no es bueno? Muchos me dicen que no, pero miren todos los likes y los views que me dan. Entonces, ojo, esas personas que tenemos nosotros al frente. Miren, en lo material, lo que les decía antes, los objetos tecnológicos exaltan su personalidad. Tener el mejor celular,
tener la mejor consola, me lleva a tener más seguidores, más like, más view, y lógicamente para mí eso es lo más importante en este momento. La importancia de la igualdad y la inclusión, entonces de ahí lo clave de esos discursos que a veces nosotros como formadores reprimíamos a nivel de grupo. Probablemente habrán cosas que a nivel individual, porque lo que más les da rabia a ellos es o ser exhibidos o que dejen mal a un compañero. La educación formal es un tema que revalúan un poco lo que les había dicho anteriormente por la parte de las competencias, así como los trabajos convencionales, porque ustedes saben que hoy las redes, los likes, los views, como dice aquí, también hay ganancias económicas que los pueden desvirtuar un poco las carreras tradicionales. Conocimiento siempre a la mano, 24/7, conocen y aprenden de cualquier cosa, están conectados, reciben toda la información y tienen todo en esa aldea virtual. Entonces, miren lo interesante y más nosotros como psicólogos de lo que puede estar pasando en la cabecita de ese joven o esa joven que quiere ser futbolista profesional, que quiere salir al exterior, que quiere ayudar a su familia, pero hay un entorno que le muestra una serie de cosas que construye a un sujeto hoy probablemente sin herramientas de afrontamiento. Listo, esto es, dale, tú puedes, pero no está preparado. Y ahí nosotros tenemos que llegar. Y probablemente la preparación anteriormente era en estos procesos, pero el mensaje que mandan los mister pueda que sea distinto o el jugador lo interprete de una manera diferente. Miren rápidamente con los centennials, las estructuras de poder no cambian, o sea, siguen siendo las mismas. Profesores, padres, jefes, pero la manera como ellos se relacionan hoy online, miren esto, dice, ha transformado el sistema de jerarquía, influencia y referentes. Pues para ellos tiene más poder una persona que tenga like y seguidores. Eso para ellos es poder y autoridad. Y además está a su alcance. Porque si él lo pudo, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer un video y ya, yo soy importante. O yo puedo poner una foto con el último carro que compré, como muchos lo hacen, no, sin saber manejar. Se compran el último carro para tener una foto y conseguir like y view, porque es la cultura que les están enseñando. Y resulta que lo otro, el proceso de formación, esa información que padres, jefes, entrenadores, rectores le damos, sí, gracias, pero para mí es más importante lo que me están diciendo en redes. Entonces, profes, aquí o colegas, aquí hago un alto en el camino. Aquí digo yo, bueno, nosotros como psicólogos, supuestamente conocedor un poco de la torre de control, como le llamo yo a la cabecita del resto del mundo, somos los responsables de generar ese puente. Somos los responsables ya sabiendo cuál es el entorno, que el mensaje llegue como lo queremos mandar o como lo quieren mandar. En este caso, los entrenadores, igual nuestros padres. Yo creo que esto abarca al ser humano en general. Pero aquí en el fútbol es fundamental, porque además el futbolista, me perdonan la expresión que ya usé, está un poco endiosado por el entorno que lo ve como el salvador. Entonces, ahí es donde yo tengo que revisar. Listo. Ya yo sé quién es ese receptor de la información. Ya yo sé en parte lo que los profes quisieran hacer y por qué les está costando un poquito llegar. Ya yo sé que la empatía es el puente. Y de una u otra manera, ya yo sé que para ellos son más importantes esas personas que les mandan un mensaje que a ellos les gusta.
y ellos están donde quieren estar. Y aquí es donde yo les digo, bueno, mis queridos profesores, nosotros hoy, más que formadores, tenemos que volvernos influenciadores. No traicionar nuestra filosofía, el mensaje que queremos mandar, sino el discurso de cómo lo mando y la empatía que yo genero para que ese discurso llegue de la manera correcta. Miren esto, a mí esta foto me parece espectacular porque en gran parte es lo que toca hoy. Miren lo que dice, las cosas que tienen que hacer los maestros de hoy para que los chicos le presten algo de atención. Miren eso. Una clase de matemática dictada en una consola de un celular para atraer un poco la atención. De pronto un poco exagerado, pero creo que nos muestra el sentido de lo que queremos transmitir. Y aquí viene la parte donde nosotros, además de tener todas las herramientas por nuestra formación, tenemos que transmitirlo y compartirlo con los profes. Porque aquí va a ser la clave de que el mensaje llegue como queremos. Los centennials están acostumbrados a tener relaciones basadas en la empatía y no en la autoridad, porque así los criaron. Ese es el mensaje que recibieron. La forma y la razón de interactuar con el otro se basa en si la pasan bien o no. Y ahí es donde yo les digo, ya nosotros en el deporte y en el fútbol vamos ganando. Yo le digo, nosotros vamos ganando 1-0 con relación a muchas otras actividades, porque es que de por sí ese deportista le gusta lo que está haciendo. De por sí lo pasa bien practicando deporte. Y la parte de empatía es mucho más fácil crearla. Se basa en si la pasan bien o no. Entonces ya tú ves que aquí hay que generar un entorno donde el deportista esté bien, esté conforme. Ojo, colegas, en ningún momento, como les digo yo a los profes, se trata de que nosotros nos volvamos, en Colombia se dice alcahuetas, o sea, muy blandos. No, pero sí tenemos que ser inteligentes. No podemos chocar con una generación que ve en los métodos anteriores o la forma como se transmitían un rechazo y no va a funcionar. Nosotros queremos, en este caso en las elecciones, que estos muchachos, además de formarlos como buenas personas, salgan y compitan y dejen en alto el color de nuestro país. Pero para eso tenemos que transmitirle esa pasión, ese amor, todo lo que para nosotros es obvio. ¿Por qué? Porque como ya lo vieron, para ellos no lo es, como para nosotros en nuestra lógica está. Entonces ya yo sé que si la pasan bien o no, va a ser determinante para generar esa empatía. Miren, aunque parezca contradictorio, y aquí volvemos nosotros a coger mucha fuerza, ellos se manejan y se mueven en esa aldea virtual, pero la parte humana, la parte del reconocimiento, la parte del abrazo, la parte del afecto, no existe. Porque ellos tienen muchos amigos, muchos están conectados todo el tiempo. Uno entra a Facebook, la Instagram, tienen 2.000, 3.000, 4.000 amigos. ¿Cuántos conocen de eso? Conocerán 100, conocerán 200, 500. Y amigo es un decir, conocido, un seguidor, pero hasta ahí. Entonces nosotros tenemos la posibilidad en un espacio como el fútbol, les digo yo a los profes, de resaltar lo humano, lo emocional, lo afectivo, que va más allá de esa inteligencia artificial, de esa sociedad virtual. Entonces miren el momento y el espacio que nosotros tenemos, y como psicólogo, pues lógicamente es nuestra esencia, tenemos todo para transmitírselo a los profes. Lógicamente uno llega, y gran parte del espacio que yo me he ganado en estos 10 años ha estado ahí, en la capacidad de ser empático, en gran parte por mi profesión. Entonces, miren qué bonito, porque es que nos da a nosotros esa posibilidad de que el mensaje llegue como queremos que llegue. Y demostrarles a los profes que aquí
es donde tenemos nosotros que marcar esa diferencia con los tiempos actuales. Miren que ellos saben de todo, como ya les había dicho, y debido a ese acceso que tienen, les gusta debatir, controvertir, no tragan entero porque eso es lo que les han dicho. Pero, además de la parte empática, de que están donde quieren estar, de que el afecto lo tenemos nosotros en el día a día, en nuestra cotidianidad, el abrazo, el cómo estás, cómo está tu familia, están dispuestos a seguir una orden siempre y cuando esté fundamentada con argumentos que ellos puedan contrastar en su realidad virtual. Miren qué importante, y por qué lo traigo aquí, porque es que nos toca ser coherente con el mensaje. Quién sabe, con todo cariño digo esto, cuántas mentiritas nos metieron a nosotros, pero nos los decía alguien que nosotros veíamos allá en un pedestal. Y bueno, hoy lo que tú digas, ellos van al celular y lo verifican. No, es que la hormona de crecimiento se desarrolla en tal edad y hay que dormir tantas horas. Ah, bueno, profe, gracias. Le da uno la vuelta y tiqui, 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 hormona de crecimiento. Entonces, miren la importancia de nosotros aquí también de ser coherentes, de mandar un mensaje con el afecto, con la empatía, pero que ellos se den cuenta que sabemos de lo que estamos hablando, porque podemos facilitar esa empatía. Entonces, con toda la información que tienen nuestros entrenadores, con toda esa información, y la importancia de la coherencia, además del afecto, además de la empatía, además del gusto, la importancia de la coherencia. Miren, aquí les digo yo a los profe, hay momentos en que hay que mostrar las charreteras, porque es que lo que les decía, ellos saben de todo, pero se reduce a la consulta y no a la experiencia. Y te pueden discutir, pero no tienen la parte de la experiencia. Entonces, ahí también hay que saberles llegar. Ahí también hay que desarmarlos un poquito con la empatía y es decirle, un momento, este es mi suramericano número tal, mi mundial número tal, esto ha pasado. Yo te hablo desde lo que hemos vivido. Eso está en libros, pero esto se aprende aquí. Y ahí les llegamos. Y su código de comunicación, miren, está basado desde el gusto y la empatía con sus influenciadores. Entonces ahí retomo la invitación que les hago yo. Más que formadores, hoy nos toca ser influenciadores. Hoy tenemos que conocerlos. Hoy tenemos que saber quiénes son y cómo llegarles. Porque si no, lo que queremos hacer, probablemente el mensaje no llegue. Y ojo, que estoy hablando en general, pero en el fútbol, haciendo ese paralelo, miren la importancia tan grande y la manera como nosotros podemos llegar. Colegas, esto fue un trabajo de varios años, de diálogos con entrenadores, de ver situaciones, de ver cambios. Hoy yo estoy trabajando con una sub-20 que el corte en edad es año 2003 y yo arranqué con una que el corte era 93. Y uno ve la evolución impresionante y ve los cambios y ve lo de los centennial y millennial reflejado y esa unión de los dos y esa velocidad en la que están y esa aparición de la generación de pantalla o alfa, porque cada vez nuestro foco está en esa inteligencia artificial o aldea virtual. Entonces, ahí tenemos nosotros que aprovechar lo que somos como psicólogos, nuestra esencia, como les digo yo, la razón muchas veces por la cual estudiamos psicología. Entonces, teniendo eso claro, ahí sí empezamos con el trabajo psicológico de la federación. Hoy les digo a ustedes, esto es lo que hacemos nosotros. Así sé estar, así puedo yo trabajar la parte psicológica en la federación, teniendo claridad sobre todo lo que les hemos hablado
o lo que le he hablado hasta acá. Entonces, ahí entramos en materia como psicólogo, pero teniendo ya la lectura clara de quién es ese muchacho o esa muchacha con la que estamos trabajando. Entonces, rápidamente les muestro lo que hacemos. Y todo esto que está aquí lo vamos a fortalecer de acuerdo a sus inquietudes en la tutoría. Entonces, vuelvo y repito, a mí me llegan jugadores y jugadoras desde los 13, 14 años hasta he tenido la posibilidad de trabajar con algunos procesos sub-23 hasta 23 y acompañamiento a algunas selecciones mayores femeninas. Pero digamos que el rango está de 13 a 20 años, la gran cantidad de deportistas con la que yo trabajo como psicólogo de selecciones juveniles. Lo primero, y la foto la utilicé para ambientar un poco, es una entrevista psicosocial. Una entrevista donde yo conozca a ese centennial que me llega. ¿Quién es? Una entrevista donde yo tengo que saber cuál es su actualidad. Yo hago un paréntesis aquí. Es una población que me llega a mí. Yo digo, yo soy un bendecido, un privilegiado, porque ya son selecciones. O sea, de una u otra manera se supone que son buenos jugadores. Yo a ellos les digo, yo de fútbol no sé, algo he ido aprendiendo, pero a mí lo que me interesa es el ser humano, lógicamente. Y ese ser humano para mí es fundamental en el momento que llega a una convocatoria, saber cómo está, saber dónde vive, saber con quién vive, saber ciertos aspectos psicosociales de él, con quién juega, cómo juega, su contrato, su proyecto de vida, todo. Entonces, de entrada, y voy a acelerar un poquito porque sé que se me está acabando el tiempo, pero de entrada, esta entrevista para mí es fundamental. Les confieso que ha sido de las cosas que más me ha ayudado a mí para generar esa famosa empatía. Porque se dan cuenta que hay una persona en federación que no se preocupa de él como futbolista, sino como ser humano. Son 30, 40, algunos se extienden, pero el promedio, donde yo rompo el hielo y donde yo les digo, miren, yo tengo 3 objetivos claros. La primera todavía, y parto de esa porque en muchos de nuestros países existe todavía el prejuicio psicólogo loquero. La psicología no es el psicólogo, no es el loquero, menos en el alto rendimiento, etcétera, etcétera. Lo segundo, que lo que se habla en psicología se queda en psicología. Yo hoy estoy con un grupo, la semana entrante estoy en otro. Lo que se habla en el sub-17 se queda en el sub-17. Y eso ha sido determinante para mi continuidad estos años en la federación. Cada grupo es distinto, cada grupo tiene su historia, pero se queda ahí. Ahí se queda, porque para ellos la confidencialidad es determinante por lo mismo, por lo que ellos viven en una aldea virtual donde eso no existe y cuando uno se lo presenta es determinante. Además, nuestra ética como psicólogo, pues hay que presentárselas aún más. Entonces, segundo, lo que se habla en psicología se queda en psicología y tercero, que sepan que hay una persona que se preocupa por ellos como ser humano. Rápidamente, arrancamos con eso. Enseguida que llega, yo espero 2, 3 días para ir generando empatía e inmediatamente entrevista psicosocial. Tengo un par de pruebas psicotécnicas que me mide variables de rendimiento y me mide variables de rendimiento deportivo y variables psicológicas de rendimiento y variables de personalidad. Se las aplico como a la semana de estar concentrados, pero con una particularidad que negocié con todos los cuerpos técnicos que esas pruebas son para mí y que eso me va a servir y que confíen en mí para saber dónde y cómo trabajarles. Ya ellos son selección, se supone que ya han recorrido un camino y yo lo que quiero es fortalecerle precisamente esas variables y me ayudan. No la socializo porque no quiero que esta parte sea una variable determinante para que excluyan. Ustedes saben el poder que nosotros tenemos o se genera un prejuicio hacia el deportista. Decimos en Colombia son chocheras mías
y gracias a Dios logré ganar esa y esas pruebas las utilizo yo. Utilizo el PIPG, una prueba de personalidad interesantísimo, la vamos a ver en la tutoría, y el PAR-P1, que es una prueba de variables psicológicas deportivas de un grupo de colombianos que me ayuda mucho en esa parte. Ahí, lógicamente, yo construyo el perfil del jugador y sé dónde hay que fortalecer. Para mí es muy importante, con base en todo lo anterior, en la falta de sentido de pertenencia, en la falta de compromiso, arrancar con la filosofía de la selección. Entonces empiezan una serie de trabajos o de charlas grupales donde presentamos la filosofía de la federación, el por qué están, que queremos, lógicamente, que ellos se formen como seres humanos y que logren su proyecto de vida, qué es lo que van a encontrar, pero también, después de todo eso que ellos creen que se lo merecen, ¿qué esperamos de ellos? Y ahí vienen ya ciertas pautas de comportamiento en compañía con el preparador físico que son determinantes. Posteriormente, trabajamos mucho algo que denominamos el orgullo de ser elegido. Para ellos nos basamos mucho en la historia de otros, digamos, de nuestras leyendas, de las personas que han dejado muy bien o en alto el nombre del país, y lo importante de la representatividad, que no solo está en juego el fútbol, no solo su nombre, sino el país. Entonces ahí trabajamos mucho en esta variable que es el orgullo, que ellos sientan orgullo, que ellos quieran volver, que ellos sientan que ser parte de una selección Colombia en este caso es lo máximo. El saber escuchar, por lo que les decíamos, lo trabajamos mucho de manera individual y grupal, en el sentido de que ellos reciben mucha influencia y nos vamos mucho a... Me explico, ellos tienen por sus clubes ya mucha información, en sus clubes juegan de una manera, llegan a la selección y probablemente les piden hacer otras cosas, les pueden cambiar posición, pero hay que hacerles entender que si se quieren quedar, si quieren estar ahí, si quieren hacer todo lo bueno que representa estar en una selección, tienen que saber escuchar. La parte de compromiso, donde trabajamos mucho la parte de actitud, de ambición, de no conformarse, de salirse de esa zona de confort. Lógicamente eso a través de la empatía, a través de mostrarle todo lo que hemos venido trabajando, de lo que el orgullo de estar ahí, le fortalecemos mucho. Finalmente, la parte de conciencia en equipo. Acuérdense que es una generación que le cuesta trabajar en grupo, pero trabajamos mucho eso a través de charlas, a través de dinámicas, de la parte de conciencia de equipo. El blindaje, y el blindaje es un poco, cuando hablamos de blindaje, hacia figuras distractoras, hacia el entorno. Aquí nos toca a nosotros espantar en el buen sentido de la palabra y con mucho respeto a los empresarios, a los patrocinadores, porque este es el grupo. Yo le decía a Rubén, tuvimos la bendición de ser subcampeones mundiales en la India con una categoría sub-17, se perdió con España, y estas niñas, estando en pleno torneo, empezaban a recibir llamadas de personas que le iban a regalar casa, carro, lotes, beca, lo que fuera. Claro, una niña de 15, 16 años, por muy fuerte que quiera hacer, se desestabiliza. Entonces nos toca hacer un trabajo también de blindaje y que ellos se den cuenta que lo importante está ahí en ese momento. La parte de confianza, que crean, porque esta generación, lo que les decía, la tolerancia a la frustración es tan mínima que permanentemente se autodestruyen. El ser confiable, el ser buenas personas para nosotros es determinante. Yo tengo que confiar en mi compañero y ser confiable para él. La parte de la excelencia, queremos jugadores top, queremos jugadores que logren, además de ser buenas personas, de que construyan un proyecto de vida, queremos jugadores que sean excelentes como personas y como deportistas, que no se conformen. Y finalmente, algo que en todos los grupos atravesamos y que le damos mucha fuerza, es a la filosofía de valores, del respeto, de la tolerancia, de la solidaridad, de la humildad y del compromiso. Creo que están inmersos en todo lo que hemos hablado y creo que es algo que nosotros en este proceso de formación, en este proceso de jugadores top, tenemos que aprovechar el espacio
y transmitirle. Lógicamente, esto es más fácil cuando ya tú sabes y conoces la población, sabes cómo llegarle y sabes de una u otra manera la posible recepción que va a tener en ello, que uno va revisando de acuerdo a la empatía. Hasta aquí llego hoy. Además que hay un compromiso ahorita con Rubén, que sé que a la 1:30 tienen la tutoría. Hasta aquí llegamos. No sé si hay 5, 10 minuticos de preguntas si quieren, o tomarse un break para la tutoría y nos vemos en la tutoría nuestra, como ustedes quieran, pero de todo corazón, muchísimas gracias. Ahí están mis correos, lo que necesiten a la orden. Y qué rico que estén en el fútbol. Esto es algo que a uno lo apasiona, lo mueve, y tenemos mucho que hacer, porque tenemos una generación que está carente de esta parte afectiva y es en gran parte nuestra profesión. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias a ti, Rafa, por la exposición, por la claridad y por la energía que transmites a lo largo de toda la clase, que da gusto ver esa pasión y esa ilusión por lo que haces. Yo creo que si alguien tiene una pregunta sí que podemos aceptar. Muchas más no creo que nos dé tiempo. Hola Rubén. Buenas, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Rafa? Mucho gusto. El tocayo, No sé. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, saludos de Tijuana, México. Hombre, qué rico, qué rico. Gracias. No sé si ya por ahí me había tocado escucharte en la pandemia. Probablemente, tú sabes que la posibilidad de hacer crecer nuestra psicología deportiva, aquí estamos, en primera fila. Sí, no sé si con Quique Sierra de Match Fútbol por ahí, a lo mejor. Ah, sí, claro. Yo estuve también acompañando aquí, que, qué bueno, Rafa, que estuvieras ahí, porque eso habla de herramientas que tienes también del coaching, que es interesantísimo, que es muy interesante. Muchos colegas no les gusta, a mí me encanta el coach. Yo me certifiqué como coach ontológico y creo que es una herramienta que nos apoya mucho a nosotros los psicólogos. Bueno, pues mi pregunta, bueno, pues este tema de las brechas generacionales a mí me parece extraordinario, ¿no? Y llevarlo al deporte, pues hoy esa lucha generacional entre el entrenador y su equipo, o sea, los que estamos en el área psicopedagógica, poderlo decir así, pues es una batalla bien grande porque tienes que buscar el recurso para que el entrenador desaprenda de su recurso pedagógico para trabajar con el grupo y crear esa empatía y esa comprensión para trabajar con una generación distinta a la de cada uno, ¿no? Pero hay un grupo ahí que a mí me parece también bien difícil de interactuar, que son los papás de los chicos de estas generaciones. ¿Cómo te ha ido a ti en tu experiencia con los padres de estos chicos millennials, centennials, a la hora de adaptarse a las circunstancias pedagógicas de un club de alto rendimiento? Rafa, te cuento, totalmente de acuerdo contigo. Eso en el deporte de formación, nosotros tenemos una licencia aquí con la Federación de Niños de 6 a 12 años y el tema de padres de familia casi que se convierte en una prioridad. ¿Cómo me ha ido? Yo lo que vengo haciendo es invitando a los formadores, a los entrenadores, que no vean a los padres como un mal. O sea, no es que los papás son un mal necesario, no es que los papás, ay, ojalá no venga, porque no, esa es la realidad y ese es el padre del hijo que nosotros estamos trabajando. Entonces, la invitación que nosotros hemos hecho desde la federación es darles herramientas a los entrenadores, precisamente en gran parte con este conocimiento, porque es que muchos de esos padres hoy pertenecen a la generación millennials, de estos muchachos, y tienen mucha influencia de eso. Entonces, abordarlos, la invitación es abordarlo, la invitación es trabajarlo, la invitación es a talleres de padres de familia. Yo no trabajo con club, yo trabajo en federación y digamos que en mi día a día eso no lo veo. Yo no lo veo, pero las personas que están en clubes es una realidad.
La invitación es abordarlo, la invitación es, yo les digo, miren, detéctenlos. Hay un libro muy interesante de Marcelo Roffé, el psicólogo argentino que hoy está con nosotros en la selección mayores y que fue mi formador y maestro por muchos años. Marcelo tiene un libro que se llama Mi hijo el campeón, y él expone, incluso sacó otro que se llama Mi hija la campeona, por la influencia de las niñas hoy en el fútbol, y él expone mucho eso. O sea, nosotros tenemos que detectar a los padres de familia, y eso yo se los transmito en un taller, y abordarlos de acuerdo al tipo de padre de familia que hay, pero sí tenemos que actuar. Nosotros tenemos que blindar a ese niño o a esa niña, porque el papá, como lo dije al comienzo, se convierte también en una figura de presión impresionante. Entonces creo que nos toca, creo que esto de las generaciones ayuda un poco, pero también Marcelo en ese libro hace una clasificación que a mí me encanta de los tipos de padres, y de acuerdo al tipo de padre llegarles. Al final los papás terminan queriendo mucho de lo que nosotros queremos, Rafa, ¿sí me entiendes? Sino que ven en los hijos lo que ellos no fueron, o ven la posibilidad más en el fútbol de mejorar su situación económica, y están haciéndole a veces mucho daño a los muchachos. La invitación es abordarlos. Hay entrenadores que me han dicho a mí, no, pero el mejor papá es el que no va. De pronto para uno, pero para el niño, el daño que le está haciendo que sus otros compañeros vean a sus padres y no esté el de él. Y ahí tenemos que aparecer nosotros también, Rafa. No hay una fórmula mágica, pero sí conocerlos y abordarlos. El consejo mío a los entrenadores es que les lleguen y hablen con ellos. Ellos tienen responsabilidades, tienen compromisos desde que también matriculan a sus hijos en los clubes, y creo que también toca hacérselos valer en algún momento, siempre tratando de trabajar del mismo equipo. Muchísimas gracias. Ok, Rafa, gracias. Rubén, tú dirás. Nada, muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a todos por participar en la sesión. Ahora en 4 minutitos tenemos la tutoría. Si quieren, yo les aviso por el chat, lo dejen abierto, y en cuanto esté Joaquín Valdés, pues ya retomamos. Muchísimas gracias desde la SIP, Rafa Zabaraín, por esta clase, por su cercanía, y el próximo martes pues nos vemos en la tutoría 1 hora y media después Perfecto. de hoy. A esta hora más o menos empezaremos la tutoría la semana que viene. Perfecto. Bueno, Rafa, gracias, Isabel, profe. Obed, Ana, muchísimas gracias por estar aquí, y qué rico que estén en esto, y qué rico seguir construyendo nuestra psicología deportiva, que es una belleza. Rubén, muchas gracias, saludes a Santiago, y bueno, saludes a la CIP, y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Muchas Chao, gracias. chao. A Argentina. Chao. Chao.